我国中央人民政府今天成立了。 La Revolución China. Sin duda alguna, la Revolución China fue un hecho histórico que quedó impregnado en la memoria del mundo entero. Ello debido a que a partir de la Revolución, el Estado chino cambió radicalmente su forma de gobierno en aspectos que hasta el día de hoy permanecen. Sin embargo, para llegar a tal revolución, hubo varios enfrentamientos y conflictos armados entre el Partido Nacionalista, liderado por el general Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, quien salió victorioso, liderado por Mao Zedong. Es así que un 1 de octubre del año 1949, el Partido Comunista Chino proclama la República Popular de China con un gobierno guiado por doctrinas y pensamientos marxistas. Dichos ideales establecían que para que el pueblo dominado por un gobierno autoritario llegara al poder del Estado, era necesario generar una revolución armada. Pero a todo ello, ¿cómo llegó a originarse este gran movimiento que incitaba a grandes masas? ¿Qué motivó a Mao Zedong a organizar dicho movimiento? Motivación que, por cierto, una vez Mao estado en el poder, se produjo una gran crisis alimentaria provocando la muerte de millones de personas. O como lo diría el historiador Javier Dussel, Mao es considerado uno de los mayores asesinos del mundo. Otra incógnita sería, ¿qué causas socioculturales, políticas y económicas originaron la Revolución China? Sobre este último punto nos estaremos enfocando en el presente video. De esta manera tenemos las causas políticas, económicas y socioculturales que dieron inicio a la Revolución China. Dentro de las causas económicas tenemos, en primer lugar, la economía que existía en China era una economía natural, donde los campesinos producían no solo los productos agrícolas que consumían, sino también la mayor parte de los artículos necesarios que necesitaban los terratenientes. Estos, junto a la nobleza, explotaban a los campesinos por medio del arriendo de la tierra. Si bien en aquel tiempo había intercambio, este no desempeñaba un papel decisivo en el conjunto de la economía. En segundo lugar, a pesar que la nobleza y los terratenientes explotaban a los campesinos por medio del arriendo, estos los obligaban a pagar impuestos y tributos que los mantenían reprimidos. Por otro lado, tenemos que dentro de las causas socioculturales que existieron fueron la desigualdad social entre campesinos y el grupo privilegiado de China, pues en aquel entonces existía una gran desigualdad entre los habitantes del Imperio Chino porque los campesinos eran prácticamente esclavos de los terratenientes. Además eran esclavos del emperador y la nobleza. Asimismo, tenemos que las denigrantes condiciones de vida de los campesinos era una causa para que pueda gestarse el espíritu revolucionario, pues el Estado no les brindaba la suficiente protección que la sociedad necesitaba. Por último, en las causas políticas tenemos que surgieron conflictos sociales como la guerra del opio, la guerra de los Boxer y la guerra sino-japonesa, en las cuales China fue humillada por las potencias del siglo XIX. Además, las rebeliones internas y el deseo de construirse como una nación de las nuevas generaciones de ciudadanos chinos causaron fuertes rebeliones que la dinastía Qing no pudo controlar. De este modo, explicaremos en qué consistía cada una de estas guerras. La Guerra del Opio fue un conflicto comercial entre China y Reino Unido llevado a cabo entre los años 1839 y 1842. Esta guerra estalló cuando China prohibió el ingreso del opio, debido a que el opio generaba malestar en muchos de sus pobladores. El emperador chino Yongzheng envió una carta hacia el Reino Unido británico haciendo mención que la importancia del opio en China estaba prohibido, pero esa carta no llegó a su destino, a causa de que el Reino de Inglaterra no estaba informado de la prohibición y seguía enviando barcos con opio hacia China. Ante ello, el ejército chino empezó a hundir cada barco británico cargado de opio. El emperador chino se rinde en la guerra ocasionada tras el incidente, dando paso a que Inglaterra triunfe y de esa manera imponga a que China firme el Tratado de Tientsin. Este tratado consistía en que Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos de América tendrían derecho a establecer embajadas en Pekín
Nuevos puertos son abiertos hacia el comercio internacional y además los extranjeros tienen derecho a viajar en las regiones internas de China, lo cual antes estaba restringido. La rebelión de los Boxer se dio como una resistencia al imperialismo. Esta fue la expresión del descontento chino frente a las injerencias económicas y políticas de las potencias europeas, evidenciadas a través de las guerras de opio contra Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842 y contra Japón en 1894 y 1895. Los Boxer constituían una sociedad secreta con connotaciones políticas, practicantes de artes marciales. Su objetivo era expulsar a los extranjeros de China. En 1899 emprendieron una campaña de terror por el norte del país, que inicialmente se dirigió contra misioneros cristianos. En 1900 estalló la rebelión en Pekín contra los extranjeros y las legaciones internacionales. La revuelta fue atacada por la acción militar combinada de diversas potencias: británica, francesa, japonesa, rusa, alemana y estadounidense. La corona china, en manos de la emperatriz Cixi, alentó encubiertamente a los rebeldes. La derrota puso en tela de juicio el papel ejercido por la dinastía Manchu y precipitó su caída en 1911, siendo proclamada la República China. Por último, tenemos a la guerra sino-japonesa. Esta guerra se dividió en dos periodos. El primer periodo comprende los años de 1824 y 1895, en donde Japón, siendo un país expansionista, combate a China por el control político y económico de Corea en la primera guerra sino-japonesa. En ese sentido, el emperador chino pretendía ser soberano de Corea, enviando aún más tropas para controlar la invasión de Japón en respuesta a esta intervención. Los japoneses rompieron las relaciones diplomáticas establecidas con China, justamente en el momento en que varios buques de guerra de la Marina Imperial de Japón hundían un transporte de tropas chinas que se dirigía a Corea. De esta manera, comenzaba sin declaración oficial la Primera Guerra China-Japonesa. En agosto del año 1824, el ejército japonés ocupó Corea e invadió Manchuria, territorio que se encuentra al norte de China. La humillante pérdida de Corea como vasallo de la dinastía Qing provocó protestas públicas que obligaron a China a solicitar la paz en febrero del año 1825. Asimismo, se firmó el Tratado de Shimonoseki entre Japón y China, que puso fin a la contienda y por lo cual este cedía a Taiwán, las Islas Pescadores y Liaodong al Imperio japonés. De manera continua tenemos que el segundo periodo fue un conflicto militar. De esta manera tenemos que el segundo periodo fue un conflicto militar, una de las mayores en Asia en el siglo XX, resultado de las consecuencias de la Primera Guerra Sino-Japonesa llevadas a cabo entre los años 1824 y 1825, así como de una política imperialista japonesa que se extendió durante la década destinada a ampliar su influencia política y militar con el fin de garantizar el acceso a las reservas de materias primas y otros recursos económicos de la zona, en particular los alimentos y el trabajo. Entre los años 1937 y 1945, la Segunda Guerra Sino-Japonesa se inició con la lucha entre la República China y el Imperio de Japón, y formó posteriormente parte de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, tenemos que el conflicto comenzó cuando Japón intentó hacer de China, sobre todo de la región Manchuria, una colonia. El hecho hasta reconcilió de manera temporal a dos rivales, el Partido Comunista y el Partido Nacional de China, que estuvieron involucrados en una guerra civil desde el año 1927, pero unieron sus fuerzas contra los japoneses en la lucha contra los invasores. Asimismo, tenemos que China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo económico venía de Alemania, los nazistas. Dicha invasión concluyó con la rendición de Japón el 9 de septiembre del año 1945. La guerra dejó enormes bajas para el bando chino. Japón se retira de los territorios conquistados, recuperando China, a Manchuria, Liaodong, Taiwán y Pescadores, pero perdió Mongolia exterior.
De esta manera tenemos que la Revolución China fue originada por las causas de las cuales se les ha mencionado, iniciándose así un largo periodo de guerras entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, de las cuales salió como vencedor el Partido Comunista liderado por Mao Zedong.